Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa un día más. Esto es Análisis en tiempos de coronavirus. Estamos hoy aquí agradecidos, primero que nada, por tener tan lindos radioescuchantes como son ustedes. Gracias por estar del otro lado. Estoy aquí con mi mamá. Mami, ¿cómo estás? Hola, Ricky, ¿cómo estás? Gracias por estar acá con nosotros a las 5 de la tarde. Te vi un poco agitado hoy día. Una cantidad de cosas, claro que sí. Pero tú sabes que siempre estamos al pie del cañón y lo importante es que Dios siempre pone las soluciones y en eso estamos. Empieza el programa, Ricky. Así es, tenemos un gran entrevistado hoy día, muy importante, el señor Fausto Ortiz, ex ministro de Economía y Finanzas. Señor Fausto, ¿cómo está? Economista, ¿cómo está? ¿Cómo está, Mariela, Ricardo? Gusto escucharlos. Igualmente, economista, dado a su experiencia en la economía y las finanzas, obviamente, le pregunto a usted, el actual ministro de Economía y Finanzas, ¿cuáles son las salidas o los principales deberes que debe cumplir para poder salir de esta situación tan trágica, tanto económica como social? Sí, quizás brevemente un recuento de que dónde estábamos antes de la crisis del coronavirus. Estábamos en una economía con un déficit fiscal esperado de 3.500 millones de dólares, con un precio de petróleo que empezaba a caerse, consecuencia del arranque del problema en China, y luego nos agarra con una crisis muy fuerte cuando la pandemia sale de China, se va a Europa y luego cae en Ecuador, y entonces ese déficit fiscal podría llegar quizás a unos 6.000 millones de dólares en este año. Y cuando una economía como la nuestra, dolarizada, tiene déficit fiscal, se soluciona a través del endeudamiento. Pero el endeudamiento se complica porque el riesgo país de repente de 1.700 que estaba, 1.400 que estaba, ha llegado hoy día a cerca de 5.000 puntos. Entonces quiere decir que no tiene financiamiento de los mercados internacionales, y eso es una complicación muy fuerte que debe estar siendo el mayor de los problemas del Ministerio de Finanzas. Usted me dice que llegamos a 5.000 puntos el día de hoy, ¿correcto? Estuvimos en 5.000 puntos hace una semana. Hoy día arrancó el día en 4.800, ayer estaba en 4.500, y ahí más o menos en esos niveles se encuentra el mercado internacional tratando de analizar la propuesta que hizo ayer el Ministerio de Finanzas a los tenedores de bonos de deuda, que les dice que se reúnan en las próximas semanas para tratar de hacer un planteamiento de no pago de intereses en este periodo de tiempo, y quizás algún planteamiento de canje de bonos nuevos por los bonos que no ha podido pagar el gobierno y que seguramente en este año no podrá pagar tampoco los intereses. ¿Hasta qué puntos podría descender en una situación, digamos, ya catastrófica, la cantidad de puntos para el mal del Ecuador y de la economía mundial? A ver, la economía mundial está atravesando una crisis también fuerte, recesión, impactos duros en Europa, Estados Unidos, pero ellos tienen una situación distinta a la nuestra. Ellos tienen su propia política monetaria, ellos tienen una situación de endeudamiento con tasas mucho más bajas, en algunos casos hasta negativas. Ellos pueden entrar y utilizar la herramienta fiscal de poder hacer algo de déficit fiscal sin que les cause problemas, para tratar de ayudar a la población más desposeída y quizás a las empresas también. Esas herramientas no las tenemos nosotros a mano, porque estamos en una situación crítica, y por eso es que el sector privado está pidiendo algún tipo de apoyo al gobierno para poder seguir operando, como por ejemplo diferir el pago de ciertos impuestos, atrasar el pago de otros, para que esa plata pueda entrar y quedarse en las empresas para que puedan operar, puedan pagar sueldos y prepararse a lo que será la economía ecuatoriana después de la cuarentena. Claro. El día de ayer salió una noticia economista de que la Unión Europea va a donar a ciertos sectores del mundo, entre esos África, América del Sur, 21.000 millones de dólares, 21.700 millones de dólares, si no me equivoco. Este dinero va a ser repartido a priori para sectores de salud, para el coronavirus en sí, o también será repartido para mejorar la economía de los países que tan bajo están en este ámbito, como es el Ecuador. El asunto es ¿no? Ecuador es un país que no se cataloga como un país pobre, es un país que se cataloga como de renta media,
Ecuador, sí, por supuesto, en vías de desarrollo, como decíamos antes, emergente, como dicen ahora. Entonces, va a poder calificar para algunos créditos. Hay gente, claramente, en otros países que están mucho más complicados que nuestras economías. Entonces, algo vamos a recibir de los recursos, que es importante, pero para tener la gráfica completa, el año 2020, Ecuador necesita por lo menos recibir 12.000 millones de dólares de financiamiento para poder atender los pagos de vencimientos de deuda y pasivos, los pagos del déficit fiscal y los servicios que haya que atender también para salud y otras menesteres, es decir, una cantidad enorme de plata que podría verse aliviada si Ecuador no paga algo de deuda en este año, quizás unos 800 millones de dólares, y quiere decir que nos falta harta plata todavía, y entonces la alternativa de financiamiento y estas donaciones, como las que ustedes señalan, puede ser importante, pero eso y mucho más tiene que conseguir el país. Economista Ortiz, pero estaban por llegar 2.000 millones en estos días, ¿cierto? Desde febrero nos viene diciendo aquello, esperemos que en estos días ingrese esa plata porque la situación empieza a complicarse un poco. Para graficarlo, la Reserva Internacional, que es el saldo disponible que tiene el Banco Central, está en 1.990 millones de dólares, es lo que está disponible en el Banco Central. Pero ¿quiénes son dueños de esos 1.990 millones de dólares? Son dueños algunos. Es la banca privada con su encaje bancario, que es 2.600 millones, es decir, ya no le alcanza ni siquiera para la banca esa reserva, porque son 2.600 millones que tiene la banca. El Ministerio de Finanzas con su cuenta corriente única, que debe estar bordeando unos 900 millones de dólares. Los municipios y juntas parroquiales y prefecturas, que deben andar como unos 1.300 millones de dólares. Y en total todos los pasivos, es decir, los saldos de las cuentas corrientes en el Banco Central, andan bordeando ahora los 9.000 millones y solamente tenemos 1.990. Es un nivel bajo para enfrentar la crisis, por eso es que es urgente lo que usted señala, Mariela, de que pueda entrar al país esos 2.000 millones ofrecidos desde hace algún tiempo, pero que esperemos que lleguen, ojalá, en los siguientes días. Ok, economista, hay una cosa importante que me gustaría tratar con usted. ¿Qué opina usted sobre el tema de bajar el IVA en estos momentos donde realmente las empresas estamos abocadas en una situación inesperada, ¿no? Sí, el IVA es un impuesto para tratar de que la gente consuma más o consuma menos. Es decir, si yo subo el IVA es porque quiero que la gente consuma un poco menos, pero yo no creo que el IVA sea la variable de ajuste. Le estoy planteando diferentes variables para ver de qué forma pues podemos contribuir para salir de todo de este problema, porque yo creo que todos estamos en el mismo barco, porque el planeta, digamos, que está en el Titanic, o sea, no es porque se hunde, porque no se hunde el planeta, pero sí todos los países están en diferentes camarotes, ¿cierto? O sea, el tema es mundial, pero hay unos que tienen reservas y otros que no, como el Ecuador. Así es. Entonces, claro, entonces uno dice, la alternativa del IVA, subirlo o bajarlo. Uno diría, ojalá bajarlo para el IVA de importación, ojalá bajar los aranceles para que los productos puedan entrar más barato en lo que es materia prima, que puedan entrar más barato en lo que es bienes de capital, para que la producción pueda seguir avanzando y trabajando. El IVA yo no lo bajaría en este momento, porque si alguien tiene recursos y quiere comprarse un televisor, porque le dio la locura de comprarse el televisor en esta crisis, porque tiene que responderlo, entonces puede pagar un IVA más alto. Pero el IVA, por suerte, no afecta a la canasta básica, no afecta a los alimentos, por lo tanto es indiferente si subo el IVA o bajo el IVA, porque no estoy tratando de ayudar al que hay más desposeído. Por lo tanto, el IVA no no sería una herramienta, diría, importante para adecuarla y corregirla. Yo creo que por ejemplo, si uno dice, mira, la gasolina super estaba en 2.50 hace una semana, este mes debería cambiar la gasolina y bajar un poquito porque el precio del petróleo ha caído. Yo no la tocaría, la dejaría en los mismos 2.50. ¿Por qué? Porque no estamos circulando, porque no voy a afectar a nadie y beneficiar a nadie si la bajo. Por ejemplo, yo te diría el tema del diésel, que es a $1.03, yo lo subiría en este momento. ¿Por qué? Porque no hay transporte público, porque no voy a afectar el transporte de la población, pero al menos trataría de decir, si en este momento pudiera haber gente que a pesar de la crisis haga plata por el contrabando, no se la voy a dar fácil a $1.03, aunque sea, pongámoslo,
a $2 y veamos entonces realmente por dónde anda el hueco ese que se llama contrabando en el tema del diésel, hasta luego volver a echarlo para atrás o quizás ir a trabajar en esa dirección. Aranceles sí. Claro, ¿por qué? ¿Porque es un hueco o un huecazo? Yo calculo que el diésel son 1.300 millones de galones que se consumen al año, digamos que son 110 millones de galones mensuales. Debe ser por lo menos entre 300 y 500 millones de dólares que puedan perderse en el año por el tema que se está el contrabando. Entonces, vamos a ver las cifras del mes de marzo, porque las últimas disponibles son el mes de febrero, pero las cifras del mes de marzo deberíamos ver una caída brusca en la extra, brusca en el diésel y ojalá brusca en la super y ojalá brusca en el diésel, porque si no ocurre la caída brusca en el diésel, quiere decir que el contrabando está trabajando muy bien, ¿no? Esa tecla usted lo tocaría. ¿Qué otra tecla tocaría para ayudar al país, para tener una salida en todo esto que estamos viviendo? Sí, el país necesita mantener la actividad operativa, que el flujo de caja esté activo, que la gente tenga para pagar los recursos, ojalá, y lo ha hecho bien la banca, ampliando los plazos para pagar los vencimientos crediticios, y lo hace también para las empresas, han ampliado algunos cupos de tarjetas de crédito, eso está muy bien. Lo que hay que tratar también de lograr es que la plata entra al sistema financiero, que el sistema financiero siga bancarizado, que la gente trate de hacer las transacciones vía transferencias para que la plata siga en el sistema financiero, para que la plata pueda canalizarse del ahorrista al depositante, que al final del día también terminamos siendo los mismos depositantes los que vamos a recibir esos créditos, y el gobierno ojalá consiga la plata, por ejemplo, para pagarle a la burocracia que le quedó pendiente de pago unos 300 millones de dólares, y esa plata no entró al torrente del sistema financiero, y entonces eso de ahí es importante en esta época para que se dinamice la economía. Quizás estaríamos discutiendo en otro momento si hay que bajarle el sueldo a la burocracia, si hay que bajar la burocracia. No es el momento actual el tiempo para decir saquemos gente o bajemos sueldos. Más bien hoy día toda plata sirve para que vaya a la economía y que no se desvíe nada, y ojalá vaya al sector de salud también. Es que, economista, es un momento muy delicado. Dejar a alguien sin trabajo, o sea, son momentos demasiado delicados porque se juega con la vida, ¿no? Es correcto, sin lugar a dudas, ese es el bien más valioso y es el motivo y la razón de ser del gobierno, tratar de cuidar a su población, tratar de cuidar al más vulnerable. Hay que acordarse que de los casi 9 millones de personas que son la población económicamente activa, apenas el 40%, es decir, 3,5 millones, tienen empleo fijo. El resto, más de 6 millones de personas, el resto tienen subempleo, es decir, están en la calle vendiendo algo y hoy día no están en la calle, y mañana que regresemos a la medio normalidad, cuando arranque, va a ser muy difícil que volvamos a comprarle esa botella de agua al señor que nos tiene el semáforo o ese jugo de naranja. Va a ser muy difícil aquello. Entonces, pero la creatividad salva al mundo, economista, y eso lo sabemos, ¿no? Sí, hay que ir, quizás venga la botellita de agua con un recipiente y con alcohol adentro, alguna cosa tendríamos que ver cómo salimos, pero... O que vendan mascarillas, o tendrán que ver que venden, porque yo creo que nuestro pueblo lo que más tiene es creatividad. Ahora, de esos trabajadores informales, ¿cuántos están en Guayaquil, economista? Más o menos el país está distribuido 30% en Guayaquil y 30%, quizás un poco más en el resto del país. Y el resto está distribuido por el resto del país, ¿no? Es decir, mayoritariamente es Guayaquil, Quito. La informalidad y el subempleo quizás es mucho más cargado en Guayaquil, en Quito es un poquito menos, porque en Quito logra tener también un buen peso de la burocracia. Pero entonces, un poquito menos, pues. O sea, en Quito es bastante menos el subempleo. Pero no tan brusca, no tan fuerte la cifra, ¿no? Pero si nosotros nos hemos caracterizado, bueno, los que vivimos en Guayaquil, nos hemos caracterizado en general, pues por ser trabajadores, pues informales de alguna manera,
los que son informales, y estar en la calle vendiendo, o vendiendo empanadas, o vendiendo pan de yuca en la esquina, y de esos hay muchísimos. Sí, y ese fue el problema de Guayaquil. Exactamente, la actividad comercial, la actividad informal, la actividad de subempleo es mayor claramente en Guayaquil que en otra ciudad, ¿no? Eso sí es muy claro, es mayor acá que en otro lado. Aparte, la epidemia también impactó por la época nuestra de vacaciones, la gente visitando a sus parientes. ¿Cuándo vas a visitar al pariente? Cuando está en vacaciones. Es difícil que uno lo visite cuando no está en vacaciones, en el caso de la costa. Entonces, en esta época la gente estaba también regresando de Europa, que es donde es la fuente más importante. Y comparemos un segundo con El Salvador. El migrante salvadoreño está en Estados Unidos. El migrante ecuatoriano está en Italia y España. Pero y usted hace la comparación con El Salvador porque supuestamente no tienen un solo caso de coronavirus porque cerraron sus fronteras, ¿cierto? Claro, así es, pero entonces Estados Unidos, la crisis le pega mucho después que le pegó a España y que le pegó Claro, ya habían puesto asunto, como decimos en Manaví. Claro. Así es, nosotros nos pegó al arranque, nos agarró, a pesar de que esto empezó en enero, nos agarra de sorpresa en marzo. Y buena situación de la sorpresa es porque pareciera también que la información en China no era exactamente fidedigna, porque decíamos, es muy lejos, en China solamente es una ciudad y está pegándole de esta manera, pero cuando ya la epidemia salta de China hacia Europa y va a España y va a Italia y se descontrola, entonces ese descontrol, Italia y España también cae en Ecuador, y entonces nos empieza a pegar y nos agarra bastante descuidados. Fuerte. Economista, una condonación de deuda con la China, ¿qué le parece? Hay que trabajarla. A China le debemos 6.000 millones de dólares y quizás un poquito menos. Le llegamos a deber más de 10.000 millones hace unos 4 o 5 años. A China le hemos ido pagando el endeudamiento y le ha ido bien a China con nosotros, buenos intereses, buena pago, buena garantía. Yo creo que hoy día es momento de sentarse con China para renegociar esos saldos de deuda, ampliar el plazo, bajar la tasa, ojalá algún recorte del capital, y China va a salir también bien librada de esa operación de deuda, a diferencia de los mercados internacionales, que ellos el golpe es mucho más fuerte. El valor de la deuda hoy día se cotiza con 60 o 65% de descuento, lo cual es una pérdida enorme para esos 18.000 millones de dólares que nos prestaron, que dieron a Ecuador una oportunidad de hacer algo de plata, con esperanza también de recuperar los recursos, pero hoy día está en un gran interrogante. Ok, dígame una cosa, economista, y ya para finalizar esta entrevista, por lo menos con mis preguntas. No sé, ¿usted qué cree? Que lo que pasa es que hay una empresa que hizo una evaluación de cuándo saldríamos del encierro, por ejemplo, cuándo volveríamos otra vez, y dicen que en julio. Pero no solamente Ecuador, Italia, España, Inglaterra, muchos países volverían ya a activarse y no totalmente recién en julio. ¿Usted sabe lo que significa que los primeros 6 meses del Ecuador se pierdan, economista? O sea, realmente la preocupación es infinita también en relación a la economía. Sí, el tema, la primera preocupación en eso de ahí es la parte económica. Sí. Pero quizás toca dejar la parte económica como una segunda prioridad y quizás enfocarse en la parte humana. Yo sí creo que Ecuador podría ir desmontando gradualmente la cuarentena, este encierro, quizás con algunas provincias, para que ellos puedan estar con alguna actividad, algunas ciudades, una vez que ya está mucho más clara la forma de enfrentar la enfermedad, no esperar tanto para actuar, alguna forma de prevenir, y algunas políticas que habrá que ir adoptando, ¿no? Yo sí creo que las empresas no puede ir a trabajar, lamentablemente, una persona que tenga
deficiencia cardíaca, porque claramente la cura está vinculada con una pastilla que te puede matar si tienes deficiencia cardíaca. Totalmente. Entonces habrá que ir cambiando un poco los esquemas y yo esperaría que para el caso guayaquileño y Quito, que también tiene una incidencia importante en casos, esperaría que salgamos del encierro, ojalá entre mayo y junio, ¿no? Entre mayo y junio, muy bien. Economista, Ricardo está acá para ya las últimas preguntas. Sí, economista, le hago la última pregunta. Hace unos días tuvimos al economista también, Fidel Márquez, si no me equivoco. Ajá, Fidel Márquez. Y dijo que el Ecuador como país debe encontrar modelos, debe encontrar países que son, como dije, modelos a seguir. Usted en el ámbito económico-social, en un sumario general, ¿qué país tercermundista, obviamente, no vamos a compararnos con un país, por ejemplo, como Estados Unidos, qué país tercermundista comparable con Ecuador cree que en lo malo ha hecho las cosas bien en la economía y en lo social? Bueno, en la economía hay muchos países a ser referente para tratar de trabajar. O sea, no hace ¿Qué falta... país podría ser referente para Ecuador? Para nosotros sirve el caso colombiano, sirve el caso peruano, estando cerca de Perú ha hecho bien la tarea, Colombia también la ha tenido bastante bien manejada, inclusive uno podría decir Chile, más la atención de los temas sociales que claramente han estado bastante bien ocultos, alguna alfombra que no le alcanzábamos a visualizar, pero hay cierto orden, cierta acumulación de reserva, cierta estabilidad, y ellos han hecho la tarea bien. En la parte médica, Corea del Sur, Corea tiene una buena política para tratar de minimizar los impactos de los contagios y la medición. Nosotros ni siquiera teníamos posibilidad de tener las pruebas tan a la mano, recién estamos medio acomodándonos, las pruebas rápidas para poder detectar rápidamente. Aquí metimos más rápida cuarentena y aquí nos podemos ir soltando. Entonces va a ser habrá que ir tomando algunos modelos por parciales por países, ¿no? En el caso nuestro no nos ven muy bien afuera, porque dicen cómo no pueden manejar la economía con una economía que tiene un déficit fiscal tan alto y es ocasionado por los combustibles. No entienden afuera cómo podemos tener tanto tiempo, cómo podemos estar tanto tiempo con precios subsidiados y estar cómodamente sentados mientras el país tiene que endeudarse por combustible. Es decir, hay cosas que hay que cambiar, pero la parte política no va a cambiar mucho porque los políticos van a seguir siendo los mismos. Muchísimas gracias, economista Ortiz. Me encanta haber conversado con usted en esta tarde y su aporte. Esperamos la próxima semana también poderlo entrevistar para ver cómo van avanzando las cosas, cómo se van moviendo y sobre todo pues para que nos siga dando luces, no solamente a nosotros que lo estamos entrevistando, sino a todos nuestros radioescuchas y también a través de Instagram Live, pues de cómo podemos tener salida en esta economía que está tan complicada en el Ecuador y en el mundo. Gracias, economista Ortiz. Un gusto. Gracias también a ustedes. Gracias.